¿Qué tal, amigas, amigos, amigas de Galáctica? Bienvenidos a esto, las entrevistas galácticas. La actualidad política junto a la senadora Isabel Allende Bussi, volviendo al horario habitual de los días viernes a las 10:30 de la mañana, como es semana a semana, fortaleciendo estos diálogos para usted, vecina y vecino, que son tan importantes en lo que refiere a la actualidad y la información política. Senadora, buen día, ¿cómo se encuentra? Muchas gracias, muy bien, Alfredo. Senadora, una semana con una actualidad importante a lo que refiere a la política esta semana y los temas a tratar, a conversar, a desarrollar. Y uno dentro de los temas importantes, senadoras, es el proyecto de ley de pensión garantizada universal. Si podemos ahondar en ese tema tan importante como es, senadora. Claro, la primera piedra de esto en realidad la construyó la presidenta Bachelet cuando determinó como política una primera reforma que tuvimos importante previsional, que fue el crear el pilar solidario, a la cual accedieron en ese momento el 60% de mujeres. Podrían tener la posibilidad de acceder, mujeres que nunca habían trabajado, no tenían un contrato, jamás iban a tener una pensión perteneciente al 60% más vulnerable. Esa fue como la base que permitió seguir avanzando. Después del gobierno de Piñera se comenzó a hablar de la posibilidad de una pensión, efectivamente de tener un derecho garantizado más universal, la pensión garantizada universal que debía, digamos, avanzar hasta el 90%, y esto es lo que ahora tramitamos. Se empezó a hacer los estudios y claro, cuando se dijo el 90% de las personas de 65 años más, es distinto el cálculo si usted dice que le tiene que llegar a todas las personas que pertenezcan al 90% de la población y tenga 65 o más, que no es lo mismo. Es decir, todas las personas, al 90% de la población, y no decir solo al 90% de las personas de 65 años o más, porque deja usted afuera más o menos como 70.000 nuevos posibles beneficiarios. Entonces, esta pensión garantizada universal reemplazó lo que hablábamos antes del pilar solidario de Michelle Bachelet. Va a llegar a un universo aproximado de 2.400.000 personas. Y aquí el gran desafío, como digo, no solo la focalización, sino cómo esos 200.000 potenciales beneficiarios que todavía no han sido contactados, y por eso hicimos el llamado a la ministra que estaba en la sala del trabajo, que el IPS, en fin, los municipios sean más proactivos para que ayuden, que haya gente que tendría, cumpliendo los requisitos, acceso, o sea, tendría el derecho al beneficio, no han podido acceder por falta justamente de conexión, de internet, en fin, para poder solicitarle el beneficio. Así que fue un debate interesante y yo creo que esta nueva forma de calcular va a permitir, como digo, incorporar a más o menos unas 70.000 personas nuevas. Esto va a ayudar, como dije, a 2.400.000 personas. Eso es bien potente. Y la verdad es que queremos que siga avanzando, que es el compromiso que tiene el gobierno del presidente Boric para llegar finalmente a 250.000, por lo menos a 450.000 pesos de pensión garantizada universal. Vamos cada vez a ir avanzando para poder llegar a esta cifra al término del gobierno, que es muy importante. Exactamente, senadora. Un tema pero muy importante como son las pensiones y van en ayuda directa a lo que refiere también la economía familiar. Estamos junto a la senadora Isabel Allende Bussi conversando acá en las entrevistas galácticas. Senadora, y también un tema muy importante es un proyecto de ley que refiere a las personas, que va a ayudar, que sufren de trastornos de espectro autista, senadora, si podemos también ahondar en este tema tan importante. Sí, esto lo teníamos tramitando, ya lo habíamos hablado antes y ahora fue aprobado casi por unanimidad, porque la idea es, por supuesto, que esto le llegue a todas las personas, niños, niñas, adolescentes y adultos que tengan esta condición, digamos, de trastorno espectro autista, que tiene distintos grados, por supuesto, de severidad o de sintomatología, y aquí la idea es, con una detección temprana, con controles de salud al niño sano, poder realmente tratar de
detectarlo tempranamente. Mientras más temprano se detecte, mayor posibilidades tiene para el acompañamiento, el tratamiento, en fin, las terapias, lo que sea necesario. Y la idea también es no solo pensar en esa persona, sino en su entorno, en las cuidadoras, normalmente o familiares o personas que ayudan, y también pensar en que los distintos instituciones nuestras como educativas, de salud, en fin, tienen que estar comprometidas con una capacitación y con una forma para que haya un trato digno. No puede ser que haya discriminación por falta de comprensión de cuáles son las características o la sintomatología que a veces presentan estas personas y que se ha dado caso incluso que reciben maltrato, porque claro, tienen dificultad para comunicarse o tienen ciertas formas de comportamiento que a las personas que no son directamente que tienen que ver con ellas, sea de salud, sea de educación u otra institucionalidad, no saben, incluso las fuerzas a veces del orden, no sabe cómo comportarse y reciben maltrato. Esto es tremendamente importante y creo que hemos avanzado, no todo lo que hemos querido, pero va a haber un compromiso que los 29 servicios de salud tiene que haber habilitada justamente una unidad, una sala especial con todo el equipo necesario para una atención digna. Entonces, yo creo que estamos avanzando. Tuvimos el acompañamiento de las organizaciones realmente maravillosas, de todas las organizaciones que existen a este respecto y que nos acompañaron durante toda la tramitación y que estaban presentes en la sala y que lo ven como un gran paso, que por supuesto hay que seguirlo trabajando, que duda cabe, y que en algún futuro alguna vez tendrá que incorporado al GES, por cierto, pero es un gran paso y saludamos que haya sido aprobado prácticamente por unanimidad. Exactamente, un gran paso como usted dice, y también respecto a lo mismo, a diferentes proyectos de ley que van en ayuda al bien común de las personas, también se está yendo un tema de una ley integral para personas mayores, senadora. Esto aprobado en particular, este proyecto de ley, lo que se trata es decir, mira, aquí, que cada día vamos envejeciendo más, tenemos que tener un envejecimiento positivo, un cuidado integral de las personas mayores, fortalecer la institucionalidad, que es nuestro Servicio Nacional del Adulto Mayor, y también generar una cierta modalidad de trabajo flexible para algunos adultos mayores que pudieran acceder laboralmente. Aquí, más que nada, son obligaciones del Estado para elaborar una política nacional de envejecimiento y también crear consejos asesores regionales, porque hay situaciones de abandono, hay poco conocimiento de la población, porque además los adultos mayores y sus organizaciones quieren ser activos partícipes de las políticas, quieren tener una voz que sea escuchada y eso hay un compromiso. Y bueno, también ponernos acorde con la terminología que se usa a nivel internacional. Usted habla no de adultos mayores, sino de personas mayores. Finalmente, lo que importa es que alguna vez tengamos una política nacional que realmente sea muy amplia, porque nuestros adultos mayores, todavía le decimos adultos mayores o las personas mayores, tienen problemas específicos por menor movilidad, por que tienen unas pensiones cuando acceden bastante indignas, por eso esta pensión garantizada universal es un tremendo logro, porque ellos gastan muchísimo en remedios y porque no siempre se les da la atención que debiera ser y que debiera ser prioritaria, incluso los centros de salud, salvo que haya casos de emergencia, en fin. Tenemos que caminar como país, como lo están haciendo distintos países en el mundo, que cada día vamos envejeciendo más. Tenemos que tener políticas más amplias, más integrales, con mirada de más largo plazo, pero siempre teniendo en consideración las propias organizaciones de los adultos mayores que saben perfectamente lo que quieren. Y que además, bueno, por eso hubo esta película fantástica que yo creo que todos celebramos, que se llamaba El Topo, que justamente nos retrataba un adulto mayor en uno de estos centros de atención, Leán, y bueno, cómo tenía perfectas condiciones para desarrollar un rol activo. En este caso, le habían pedido que hiciera de un agente para ver en qué condiciones trataban a las personas y bueno, toda la experiencia que tiene de integrarse a ese mundo, que muchas veces es desconocido, pero que es tan importante. Muchas veces hay muchos adultos mayores o personas mayores que quedaron solas o que tienen abandonos familiares, que nadie se encarga de ellos. En fin, tenemos que tener una mirada, como digo, impedir la violencia. Hay veces que hemos detectado casos de violencia o de maltrato o simplemente de interés de solo tener acceso a la pensión que tiene esa persona mayor y no realmente que se le entregue todo el cariño, el cuidado y todo lo que requiera. Entonces yo creo que cada día vamos a tener que hacernos cargos más porque claramente vamos envejeciendo,
una década atrás la expectativa de vida llegaba a los 75 años, hoy ya estamos hablando de 85. Entonces, ¿verdad? Y estamos quedando cortos, por cierto. ¿Cuántas veces sabemos de gente que ya está llegando a los 100 años? Entonces, si no nos preparamos como país realmente para absorber todas estas temáticas, realmente no sabemos entregarle la calidad de vida a un porcentaje que cada vez va a ser mayor. Exactamente, senadora. La importancia y el cariño y también el estar atentos a nuestros adultos mayores, a nuestras familias y, como usted lo dice muy bien, cuántas personas quedan solos. Es un tema muy importante a ahondar y esto va en ayuda plenamente en ayuda directamente a ellos, que es lo importante. Estamos conversando junto a las senadoras Isabel Allende Bussi, acá en las entrevistas galácticas, a través de todas las multiplataformas, Spotify, canal de streaming, a través de nuestro canal en galácticamedia.cl o a través de la lista M3U. Ahí estamos en la IPTV digital, la comunicación digital de Galáctica en el último tiempo. Y también, obviamente, a la gente que nos sigue a través del 107.1 en el corazón del litoral de las y los poetas. Senadora, también la hemos visto divisado en las redes sociales con mucho movimiento, con un trabajo territorial importante, donde queremos también ahondar este trabajo territorial. Lo hemos visto en Yayay, en diferentes sectores, si podemos ahondar también y ver el trabajo territorial que desarrolla. Bueno, muy contenta. Esto fue ayer en la tarde, bueno, al mediodía, de haber podido participar. Se puso en marcha 2 pozos para la comuna. Anteriormente, la semana anterior había sido de Hijuela, y en este caso fue la de Yayay, los de Hijuela, que beneficiaban directamente para labores agrícolas, sobre todo los floricultores del sector de Ocoa. Y este gran hito fue ahora en el sector Las Peñas, dentro de la comuna de Yayay, sector al cual nunca había llegado una senadora o senadores, y que estaban de lo más contentos, pero además porque logramos destrabar una cosa absurda. Yo ya lo había comentado anteriormente. O sea, el Ministerio de Obras Públicas, primera vez en compensación, ya que Yayay estaba entregando agua para que pudiese abastecer Cifuela y otras comunas, incluso el Gran Valparaíso, que va al tranque Los Aromos para que SVAL pueda garantizar el agua al Gran Valparaíso, resulta que no había recibido compensación. Entonces, 4 años atrás se determinó, por gran pelea que dio el alcalde Edgardo González, de que sí, Obras Públicas, entonces debía hacer 2 pozos para de alguna manera compensar a la comuna de Yayay, a sectores, digamos, que no accedían escasamente. Y se hicieron los pozos con un costo muy alto, más de 1.200 millones de pesos, pero resulta que no se pudieron nunca operar, porque los beneficiarios son campesinos que hacen una economía familiar campesina, que no tienen cómo costear la operación de esos pozos, porque hoy día el gasto de electricidad es enorme. Hoy día esos 2 pozos, echarlos a andar, está significando un costo de aproximadamente casi 24 millones de pesos mensuales. Eso se disminuirá el día que estén conectados a la red de electricidad, pero hoy día, tal como funcionan con el diésel y con los generadores y con todo eso, sale muy caro. Entonces se logró encontrar una salida que a través de la Seremía de Obras Públicas y la Dirección de Hidráulica, según un acuerdo con SVAL, ya que SVAL ha recibido derechos de agua por parte de, digamos, varias secciones para garantizar el agua, bueno, puede de alguna manera compensar, y SVAL aceptó, digamos, echar a andar estos 2 pozos. En este sector Las Peñas, fundamentalmente que a los pozos del canal Valdezán y Comunero, y no le puedo decir la alegría de esos pequeños agricultores que llevaban 2 años viendo cómo se secaban sus cultivos sin poder usar y teniendo los pozos ahí. Yo sentía que era casi como una crueldad. Así que logramos, dándonos vuelta cómo hacerlo, porque Obras Públicas pudo invertir, pero no tenía facultad para financiar la operación. Así que al final se ocurrió esta salida, y gracias a que Val estuvo de acuerdo, ayer fue un orgullo enorme ver el chorrón de agua que salía, creo que hace como 80 litros por segundo, que ingresa a ese canal, entonces, para después ser distribuido para todos esos agricultores, como muchísimas familias ahí que dependen de esto. Y es interesante que uno siga apoyando a esa pequeña economía familiar campesina, esos agricultores que realmente se dedican a la hortaliza, otros productos no es tan necesario, que va en directa relación a la alimentación nuestra, directa de nuestra gente. Esto no son productos que se exportan. En fin, creo que fue muy bonito,
fue muy bonito, fue muy emotivo, fue así como sentirse que bien hace poder darle solución a algo que parecía tan absurdo e imposible resolver, pero también es una lección de cómo tenemos que mejorar las gestiones y cómo podemos a veces tener una idea, pero esa idea resulta que no se termina de concretar porque faltó los eslabones siguientes. Exactamente, senadora. Pero también dentro de las actividades territoriales estuvieron diferentes reuniones, senadora, como por ejemplo el trabajo con el campamento Felipe Camiroaga, este trabajo para poder empezar a regularizar. Si también podemos hablar de este trabajo Sí, importante. yo tenía sesiones en el Senado y votaciones en las que hablamos antes, PGU, TEA, por lo tanto era imposible para mí subir, pero parte de mi equipo subió y hace tiempo que habíamos acordado en una reunión con la Seremi de la Vivienda que iba a subir al campamento Felipe Camiroaga. Después vino el incendio y por supuesto se postergó. Finalmente entonces yo no fui, pero como digo, fue parte del equipo y cumplió la Seremi de la Vivienda y junto a funcionarios de la Municipalidad de Viña se reunieron, entiendo, con los con los dirigentes de los 13 comités en este campamento, que es el segundo campamento más grande de Chile. Y bueno, ahí lo que tienen que hacer es hacer un trabajo muy colaborativo con este proceso de regularización que ha estado, pero con hartas dificultades y que creemos que con un buen diálogo tiene que resolverse. Aquí hay que apurar una limpieza de fosas que habíamos conseguido que se iniciara, pero que ahora tenemos que avance con más agilidad y sobre todo una mesa de trabajo permanente para que pueda avanzar la regularización de este campamento, porque ya la gente está impaciente, lleva mucho tiempo, son como distintas trabas que tienen y yo creo que con esta mesa más permanente entre la Seremía de la Vivienda y sobre todo pedirle al municipio de Viña que colabore bien para que pueda cumplirse, como digo, en menor plazo esta regularización y avanzar en la regularización de este campamento Felipe Camiroaga. Exactamente, senadora. Y como también con la reunión del campamento Felipe Camiroaga, también hubieron reuniones junto al gerente general de EFE, también, senadora, en el trabajo territorial. Claro, queríamos conocer más en detalle cómo estaban viendo este anuncio, que yo sigo defendiendo porque creo que es tremendamente relevante, que pensemos también en las comunas del interior. Exacto. Una rezagada, Tiltil, no, es sumamente importante La Calera, Tiltil, Limache, en fin, son comunas que se van a ver beneficiadas. Que esto, como ya se dijo, el diseño que partiría desde Quinta Normal, digamos, llegaría al Salto hasta Viña, más o menos 1 hora y media. No es un tren rápido entonces, pero sí hace un circuito que va a potenciar todas estas comunas al interior. Quedamos que esto lo vamos a trabajar más en detalle con los alcaldes en nuestra reunión y los parlamentarios para conocer más lo que está pensando. Pero también quería saber yo otros proyectos para Valparaíso. Por cierto, esto le da una posibilidad enorme, porque aquí ya hay un tremendo, es como la puerta de entrada, de más al interior. Alguna vez incluso puede haber mejor conexión con San Felipe, Los Andes, también por supuesto hacia Santiago y también hacia Valparaíso. Entonces nosotros tenemos que mejorar toda la conectividad. Pero también hablamos de cómo EFE Valparaíso tiene que transformarse en el eje estructurante del transporte público de la región. Realmente deja mucho que desear y que recién se va a licitar después de años de postergación. Y cómo hay que modernizar el sistema. Y también hablamos de cuánto avance ya tiene, eso es muy relevante, lo que sabemos que va a ser llegar nuestro Merval hasta La Calera. Y es un tema muy anhelado que por fin se ha logrado y ya está trabajándose fuertemente en aquello. Y bueno, nunca olvidar que EFE hoy día en nuestra región moviliza a 20 millones de pasajeros por año. Por eso que esta extensión hacia La Calera va a permitir aumentar en mucho más todavía los millones de pasajeros y lo hace cada vez entonces más rentable y por eso nos permite mejorar además estaciones como las de Quilpué, Villa Alemana, hacer también una estación Valencia multimodal, cómo van a tener acceso universal, cómo van a tener otros espacios, en fin, y avanzar también en el futuro para que haya un solo sistema de pago, porque a la persona le va a beneficiar mucho más, incluso a tener un ahorro y es mucho más cómodo, no va a tener que sacar una tarjeta para el metro, otra para el autobús, en fin. Son las distintas líneas que tiene EFE de trabajo en nuestra región que yo creo que son muy potentes y por eso queríamos conversar con el director de la Miguel Saavedra y parte de su equipo para que nos explicaran bien cómo están mirando todos estos temas que son extraordinariamente relevantes y necesarios para la conectividad de nuestra región.
Tema muy importante desde la conectividad tal cual, senadora, pero muy importante para articular el interior de la quinta región, donde el ferrocarril, el tren, el metro es una herramienta fundamental. Senadora, llegando a la recta de esta grata conversación acá en la Centralista Galáctica, como siempre decimos, el pauta libre, si quiere ahondar en algún tema en particular, senadora. Bueno, mire, como estábamos hablando antes, mejorar la conectividad de nuestra región y sobre todo hacia el interior, pero también incluso en el Gran Valparaíso, porque no solo no se ha licitado, sino que las condiciones laborales de los trabajadores, choferes del transporte de Valparaíso, hubo una reunión con el subsecretario de Transporte, fue parte de mi equipo, porque para acompañar, para expresarles las condiciones laborales de ese transporte público. O sea, a veces tienen falta de fiscalización, jornada de trabajo muy larga, falta de descanso. Así que creemos que hay zonas que prácticamente se quedan sin transporte, depende exclusivamente de ese colectivo, y ese colectivo los fines de semana a veces desaparece o son muy pocos. En fin, se le planteó todos estos temas porque ya que se va a por fin llamar una licitación en el caso del Valparaíso, el Gran Valparaíso, bueno, llegó la hora de tomar en consideración también estos elementos, como lo que yo mencionaba antes. Creo que lo que nos estaba planteando el director de EFE es extraordinariamente relevante. O sea, nosotros vamos a incorporar, llegar unos años más hasta La Calera, y eso va a permitir que muchas personas que viven en el interior les va a resultar mucho más expedita la movilización, ya sea Santiago o ya sea llegar hasta Viña según las necesidades que tengan. Y después, bueno, en Viña puede subirse nuestro Merval y continuar, digamos, hacia el puerto. Nosotros entendemos, muchos habían pensado, este tren directo, rápido, Santiago al Paraíso, no, pero yo creo que estuvo muy bien pensar en todas estas comunas del interior rezagadas, Tiltil, La Calera, por supuesto Limache. Yo creo que nos hace muy bien en apoyar, digamos, estas comunas y por lo tanto con un proyecto que yo he defendido porque digo es más realista, con menos costo, con terrenos que pertenecen a EFE, con la administración de esta EFE, que digo que hoy día circulan 20 millones de pasajeros, no es poco, y va a seguir aumentando en la medida que vamos aumentando la oferta, como la llegada hasta La Calera, en fin. Y por supuesto, en alguna etapa futura, por cierto, que también pensamos cómo mejorar para llegar al puerto, pero por ahora creo que todo esto que se está pensando, que va a implicar un gran desafío también a EFE, en su momento tendrá que tener más carros, en su momento tendrá que trabajar también con más apoyo a la seguridad, más comodidad a las futuras estaciones nuevas, pero todo lo que vaya en beneficio de la conectividad de nuestra población creo que es muy bienvenido. Así que todo lo que trabajemos con ello, enhorabuena. Y por supuesto lo que partimos hablando de la pensión garantizada universal, que llegue al 90% de la población, 65 años y más, pero al 90% de la población, es un tremendo hito como país. Y esperamos que eso con los años vaya, digamos, aumentando y por lo tanto podamos nosotros decirle a la gente, a lo menos, que tienen una base de financiamiento que les dé algo de tranquilidad en lo que son hoy día la situación económica de nuestros adultos mayores, que normalmente es bastante crítica porque las pensiones son muy bajas, los remedios son muy caros, el transporte no logramos que tengan todo el subsidio que se quiere para personas mayores, en fin. Así que las dos cosas son importantes. Todo lo que hagamos por mejorar calidad de vida, bienvenida, ya sea desde como estamos legislando, ya sea por lo que sea el trastorno espectro autista o movilización, conectividad, futura, como digo, tren que salga desde la región metropolitana hasta el Salto de Viña del Mar, o la licitación que hay que llamar para Valparaíso, y lo que para el interior puede significar. Yo no dudo que después en mi futuro uno pueda pensar por qué no conectar los Andes, San Felipe, y dejar entonces conectada a nuestra gente, porque tener una columna, como puede ser EFE, pero con además estas vías paralelas, llamémoslo así, o de recorridos más cortos, que son extremadamente útiles y necesarias. Exactamente, senadora. La conectividad es un tema muy importante y que se está dando también una luz verde a esta nueva forma de transporte ecológica como es el tren y que... Por supuesto. Sí, totalmente, senadora. Limpia, segura, tranquila.
limpia en el sentido de energías renovables, estos eléctricos, o sea, Exacto. nada de ensuciar y nada de gases de efecto invernadero, pero además usted va con la mayor seguridad. Arriba de un tren usted tiene la total seguridad que va a salir en el horario, que va a llegar a su destino, que no está contaminando. En ese sentido no tiene comparación. Exactamente, y esos son los plus aparte que tiene extra este medio de transporte donde Chile se está reforzando y eso es muy, pero muy importante. Senadora, desde acá, desde la provincia de San Antonio, le mandamos un tremendo saludo, que tenga un excelente fin de semana y como siempre esperamos la próxima semana para poder seguir fortaleciendo toda la actualidad política en el Senado. Un abrazo desde acá, senadora, que esté muy bien. Muchas gracias.